Buenos días. Hoy en nuestra clase de historia vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el Renacimiento. Los invito a ver este video primero. Bienvenidos a un viaje por el tiempo. ¿Estáis preparados para viajar al pasado? Hoy conoceremos el Renacimiento. Lola y Javi estaban aburridos. Su padre era un famoso científico que trabajaba en su laboratorio. Él nunca les dejaba entrar. Pero un día los niños no le hicieron caso y entraron. En la habitación había una máquina rara con muchos botones. Los niños se sorprendieron al verla. ¡Guau! Su padre les había hablado de este nuevo invento, la máquina del tiempo, que les permitiría viajar al pasado. Lola y Javi entraron sin pensarlo en la máquina del tiempo. Sin querer, Javi tocó una palanca y la máquina comenzó a hablar. Hola niños, soy Maki Time. ¿Por qué me habéis encendido? Ahora deberéis viajar conmigo a través del tiempo. Abrochaos el cinturón. Viajamos a Italia en el Renacimiento. Una gran época de descubrimientos y arte. ¡Fantástico! Siempre quise conocer al artista Miguel Ángel y preguntarle si la bóveda de la Capilla Sixtina la pintó él solo o le ayudó a alguien. Hola niños, ¿os gusta mi trabajo? Lo he hecho yo solo, aunque he tardado 4 años. La Capilla Sixtina es la capilla más conocida de la Basílica de San Pedro, en Roma. Su bóveda es un conjunto de pinturas al fresco realizadas por el artista Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia. Sus obras más conocidas son el David en escultura y la bóveda de la Capilla Sixtina en pintura. ¿Ese es el famoso pintor e inventor Leonardo da Vinci? Leonardo, ¿quién es esa mujer de la pintura? Es la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa. ¿A que es muy guapa? La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, es un cuadro del pintor italiano Leonardo da Vinci. Ha sido considerada como el cuadro más famoso del mundo y se encuentra en el Museo del Louvre. Leonardo da Vinci nació en Vinci en 1452. Fue pintor, escultor, inventor, arquitecto, músico, anatomista, cocinero, filósofo. Por eso se le conoce como el hombre del Renacimiento. Algunas de sus obras más conocidas son la Gioconda o el hombre de Vitruvio. Niños, tenemos que marcharnos. Bueno niños, ¿estáis listos para descubrir más épocas del pasado? Pincha en el recuadro para seguir viajando en el tiempo. Bueno, como acabamos de ver en el video, chicos, hoy vamos a hablar acerca de lo que fue el Renacimiento. Vamos a empezar primero a hacer una recopilación o un recuento de lo que fue la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media se le dio gran importancia a la Iglesia y a esta época de las cruzadas, que incluso por eso fue esto de las cruzadas, por un conflicto religioso. Entonces, después de que a esta época de la Edad Media se le da gran importancia a lo que es la religión, a lo que es Dios, a lo que es todo lo que tiene que ver con la Iglesia, y que aparte la Iglesia tenía mucho poder en ese tiempo, después de esta época surge el humanismo.
¿Qué fue el humanismo? Bueno, pues el humanismo, su nombre nos los dice. En esta época se le da gran importancia a lo que es el ser humano, la naturaleza y la tierra, y se habla acerca de esta vinculación o de este vínculo que hay entre lo que es el ser humano y la naturaleza, cómo la naturaleza le brinda oportunidad o le brinda todo al ser humano para que él pueda desenvolverse. Y bueno, a la vez también la tierra, y cómo el ser humano va a contar con ciertas características y atributos que le van a permitir tener un control de esta naturaleza a su vez. Después del humanismo, ya vinculado a él, surge lo que es el renacimiento. ¿Qué quiere decir la palabra renacimiento? Significa volver a nacer. El renacimiento es un volver a nacer, es un renacer de algo o de alguien, de alguna situación, de cosas, ¿verdad? Entonces, en esta época del Renacimiento, como lo pudieron observar ustedes en el video, surgen grandes artistas. ¿Por qué? Porque en esta época se le dio gran apoyo a todas las artes, a lo que fue la ciencia, la geografía, la astronomía, a lo que fue también la medicina. Surgieron varios avances en la medicina. Entonces, por eso se considera esta época como el Renacimiento, porque surgieron todas estas ciencias que, bueno, permitieron tener un avance a la humanidad y dieron grandes aportes. Ahorita, como ustedes los vieron en el video, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel fueron uno de los grandes artistas que surgieron en esta época del Renacimiento y que, bueno, aportaron grandes cosas a la humanidad, ¿verdad? Como sus pinturas, todo este arte que ellos vinculaban con la fisionomía humana. Esta fue una de las características de los artistas del Renacimiento, que le dieron gran importancia a lo que era la fisionomía humana, el cuerpo humano. Podemos nosotros observar en algunas pinturas de Miguel Ángel, en algunas pinturas de Leonardo da Vinci, que centran su arte o lo que está, el tema que ellos están manejando en lo que es el cuerpo humano, en lo que es la fisionomía humana, y lo vemos en la pintura de la Gioconda o la Mona Lisa, cómo dibuja Leonardo da Vinci a esta mujer, ¿verdad? La fisionomía de su cara, de sus facciones, y bueno, a su vez también Miguel Ángel, que ustedes lo ubican muy bien porque es el nombre de nuestro colegio, y bueno, Miguel Ángel también le da gran importancia a esta belleza del cuerpo humano, a la fisionomía del hombre, ¿verdad? Y también él pintó varias pinturas importantes, ¿verdad? Lo que fue principalmente en la Capilla Sixtina, podemos observar ahí grandes de sus obras. Entonces, estos grandes artistas, así como otros a su vez, surgieron en esta época del Renacimiento, que fue alrededor del siglo XV y XVI, y fue principalmente, se dio entre lo que fueron los griegos y los romanos, quienes en Italia fue principalmente donde se refugiaron para poder expresar todas estas artes, todo este talento que ellos tenían acerca de lo que era la humanidad. Y bueno, en esta época también se le dio gran auge a lo que era la geografía, a lo que era la astronomía, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las estrellas, los planetas, a la medicina. Se estudió principalmente lo que fue la circulación de la sangre. Este fue uno de los estudios que sobresalió en esa época del Renacimiento. Y bueno, aquí ya no se centra todo lo que hace el ser humano como consecuencia de Dios o de la Iglesia. Aquí al contrario nos dicen que el ser humano ya va a tener un control acerca de su destino, que va a tener un control acerca de la naturaleza, que el ser humano cuenta con esta capacidad, con esta inteligencia para poder controlar su entorno. Principalmente esto es lo que nos decía el humanismo y el Renacimiento, que estuvieron muy juntos y fueron a la par en todas estas ideas, coincidían en sus ideas en que el ser humano cuenta con todas las habilidades y las capacidades para poder controlar su entorno y además su destino. Esto era lo que pensaban en el Renacimiento, en esa época, que el ser humano es un ser tan inteligente, ¿verdad? Y que puede controlar su propio medio y la naturaleza. Esto era principalmente la filosofía del humanismo y del Renacimiento. Y bueno, vemos cómo surgieron todos estos grandes artistas con este apoyo, con esta filosofía, pues empezaron a mostrar todos sus talentos, empezaron a mostrar todo lo que ellos pensaban acerca del hombre, acerca de la humanidad,
acerca de lo que es la ciencia, empezaron a estudiar grandes avances de la medicina para poder a su vez ayudar al ser humano en todo esto de las enfermedades y empezar a buscar nuevos descubrimientos en lo que fue la ciencia. En la astronomía también vemos cómo se empezó a estudiar lo que fue la Tierra, ¿verdad? Se empieza a estudiar toda la forma de la Tierra, cómo es la Tierra, por qué tiene esta forma, cómo está estructurada, ¿verdad? A través de la geografía y bueno, se le da también un auge, como decíamos, a lo que es las estrellas, los planetas, cómo funcionan, ¿verdad? A través de Nicolás Copérnico surgen todos estos estudios acerca de la Tierra, acerca de la geografía. Y bueno, entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo esta época del Renacimiento tiene grandes avances y tiene grandes descubrimientos que ayudaron a la humanidad y que hasta hoy en nuestros días se siguen reconociendo todos estos descubrimientos que hicieron estos artistas o estos inventores o estos hombres de esta época del Renacimiento. Por eso es considerada así como el volver a nacer, porque se le vuelve a dar esta importancia al hombre, se le vuelve a dar esta importancia a todo el talento con el que él cuenta, con las capacidades que tiene para poder controlar su entorno. Y bueno, dejamos de un lado lo que veíamos en la Edad Media y en las Cruzadas acerca de la iglesia y acerca de que la iglesia controlara todo lo que tenía que ver con el hombre, todo lo que tenía que ver con la sociedad. Aquí la iglesia perdió ese poder. ¿Por qué? Porque se empezaron a ver todos estos atributos que tenía el ser humano y que, repito, le permitía, decían en ese tiempo, le permitía controlar su destino, le permitía controlar todo lo que pasaba en su entorno. Entonces, por eso es considerada esta etapa o este momento algo muy importante. ¿Por qué? Por estos descubrimientos, estos avances que hubo tanto en la ciencia, tanto en las artes, tanto en la filosofía, ¿verdad? Y tanto en lo que fue la geografía y la astronomía, como acabamos de mencionar. Entonces, recordemos todas estas características de estos acontecimientos, ¿verdad? De lo que fue el Renacimiento, porque fue una etapa muy importante. Y recordemos también que, como se los mencioné al inicio, tanto el humanismo como el Renacimiento coincidieron en las ideas y trabajaron a la par. Primero el humanismo reconociendo estas capacidades del ser humano con las que cuenta, y bueno, el Renacimiento también tomando estas capacidades precisamente del ser humano para explicar que él puede hacer y descubrir muchas cosas que ni siquiera él se imagina. Y bueno, principalmente estos descubrimientos o estos avances del Renacimiento se dieron entre los griegos y lo que fueron los romanos en estos dos pueblos, ¿verdad? Ya que huyeron después de las cruzadas a lo que fue Italia. Y ahí en Italia fue donde se dio todo este auge, donde se dieron todos estos avances acerca de las artes, porque ahí se les dio un apoyo a todos estos artistas, se les dio un apoyo a que realizaran y se pudieran expresar a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la arquitectura, ¿verdad? Como lo fue Miguel Ángel, que podemos ver que él esculpió varias figuras, ¿verdad? Que él también, como decíamos, hizo grandes pinturas que si nosotros las vemos, pues no lo podemos creer, ¿verdad? Tanto talento y tan hermosas pinturas que ellos creaban y hacían, que decimos, bueno, ¿de dónde sacaban tanto talento y tanto potencial para poder pintar lo que pintaban y poder expresar todo eso? Entonces, por eso esta época es muy importante, por todos esos avances que se dieron, que anteriormente no había, que estaban limitados por el dominio de la iglesia y que bueno, se le dio en esta época esa importancia a todos estos artistas y ellos lograron expresarse y ellos lograron tener un apoyo aquí en Italia para que ellos pudieran expresar toda esta creatividad que tenían. De hecho, en Italia y en Roma es donde podemos observar todas estas esculturas de estos artistas. Si nosotros tenemos la oportunidad o algún día ustedes tienen la oportunidad de visitar lo que fue Italia y Roma, pues ahí podemos observar todas estas grandes construcciones que hicieron estos artistas en lo que fue esa época del Renacimiento y poder admirar todo ese arte que ellos plasmaron ahí. Entonces, este tema de historia
pues es muy importante, chicos, así como todos, ¿verdad? Pero este tema también marca un gran paso y un gran avance en la historia del hombre, porque es donde se dieron todos estos descubrimientos, todos estos avances que hasta nuestros días perduran, ¿verdad? El descubrimiento de la Tierra, el saber qué forma tiene la Tierra y cómo es, se descubrió en ese momento y hasta nuestras fechas nosotros, ustedes en la escuela siguen estudiando esos temas y seguimos viendo ese tema y se quedó plasmado que la Tierra es redonda. Ese fue un descubrimiento que se dio en esa época y que hasta nuestros días sigue, ¿verdad? No se ha dicho lo contrario. Y bueno, todas esas pinturas nosotros las podemos seguir admirando. Todos ustedes pues conocen a la Mona Lisa, que también la llamamos la Gioconda, conocen las pinturas de Miguel Ángel y todas las artes que creó Miguel Ángel, lo que esculpió, todos ustedes tienen acceso a ello. Entonces podemos ver cómo todo esto a través de la historia pues ha perdurado y sigue perdurando hasta nuestros días y perdurará. Entonces esta época es muy importante, ¿verdad?, para lo que es el estudio del ser humano y que dio un gran salto para que hubiera un gran avance en la humanidad. Entonces tenemos que tenerla muy en cuenta, no olvidarnos de todos estos descubrimientos y avances que se dieron entre los griegos y los romanos y que bueno, son parte ya de nuestra historia y que es importante que nosotros conozcamos y que estudiemos y que también pues tengamos en cuenta todos estos avances que se dieron en la medicina y que poco a poco pues han ayudado a que el ser humano pueda vivir más. ¿Por qué? Porque anteriormente recordemos que en las épocas anteriores al Renacimiento moría mucha gente por epidemias, por pestes, al no haber un avance en la medicina. Ellos no tenían cómo curarse, no había todos estos avances para que la gente pudiera curar esas enfermedades, todas esas epidemias. Y bueno, con todo este avance que se dio en el Renacimiento, se fueron descubriendo varias vacunas, se fueron descubriendo medicamentos que pudieron ayudar a que conservara el ser humano su vida, a que pudiera aliviar y sanar todas estas enfermedades, todas estas epidemias que surgían en esa época. Entonces, recordemos todo esto, chicos, y pues que espero que toda esta información que ustedes pudieron observar en el video, que pudieron escuchar, les sirva para realizar sus actividades que vamos a hacer en plataforma, en donde ustedes van a poder identificar cuáles fueron las características principales de lo que fue el humanismo, así como también las características principales del Renacimiento. Entonces, sí hago un paréntesis aquí y les recuerdo que lo principal para el humanismo, lo principal era el ser humano. Entonces esto ténganlo en cuenta para poder realizar sus actividades. Todo giraba alrededor del ser humano en el humanismo. Por eso de ahí el nombre. Y en el Renacimiento, bueno, se le da todo este auge, recuerden, a la escultura, a la geografía, a los descubrimientos de la ciencia, a los descubrimientos de estos grandes artistas. Entonces tengan en cuenta estas dos diferencias en estas dos corrientes para que ustedes puedan realizar sus ejercicios en plataforma. Y bueno, recuerden que a su vez estas dos corrientes se unieron para pues lograr todos estos avances de los que mencionamos, tanto esas capacidades con las que cuenta el ser humano y como estas capacidades a su vez le ayudaron a descubrir nuevas cosas y a poder crear pues nuevas pinturas, nuevas formas de expresarse como fue en la escultura, ¿de acuerdo? Entonces, pues espero que este tema les haya gustado mucho, espero que el video también les haya agradado, hayan podido ustedes entender qué es esta época del Renacimiento de una manera más sencilla y puedan realizar sus actividades sin ningún problema. Y bueno, aparte ya tienen ustedes un antecedente porque ustedes ya conocen a Miguel Ángel, ya les habíamos pasado en la escuela algunos videos de las aportaciones que hizo este gran artista a la humanidad. Entonces ya cuentan ustedes con ese antecedente para poder realizar sus actividades, ¿de acuerdo? Bueno, pues por mi parte, chicos, sería todo. Agradezco la atención que todos me brindaron en esta clase y cualquier duda o sugerencia estoy aquí a sus órdenes. Gracias, chicos.